Okay, now recording. I have forgotten. So let's start with this question because we need to start with a question right here. Ready? So, my dear Viviana, could you please help me to read this question? Espérame, teacher, yo escondo aquí la pantalla para que me deje leer y ya le leo. What is something that you usually put, no sé si es put o put off? Ajá, muy bien. Listo. Esta palabra se pronuncia something. Esta circulito es cuando uno pronuncia. Something. Ah, Exactly, ok, sí, something. porque se quita. Ajá, la E. Exacto. Something. Entonces, Ok, something. Muy bien, very good. something. Muy bien. Entonces te preguntas, what is something that you usually put off? What is the meaning of put off? Of course, it's a phrasal verb. Obviamente, it's a phrasal verb, pero ¿qué será put off? What do you ¿Como think? posponer algo? Muy bien, posponer, very good. This is what is something that you usually put off. In my case, I usually put off sweeping and mopping. Uy, me da mucha pereza. Sweeping and mopping in my apartment. You know what is sweeping and mopping? Mopping. Mopping, yes. What do you mean, no, mopping? Barrer y trapear, profe. Muy bien, Pau, excelente. Barrer y trapear. Mop Okay. es el trapero, ¿sí o no? La mopa, el trapero, ¿ready? Y sweep pues, es barrer, ¿ready? Entonces, I usually postpone sweeping and mopping, in my case. What about you? What do you usually put off? What do you normally put off? An activity that you don't like and you say like, ay, no, más tarde, más tarde, más tarde. You usually put off. Teacher, pero no sé cómo se dice, lavar los platos. Wash the dishes. Sí, porque uno dice, ay, no, ahorita voy a ir a esa cocina, hasta así tengo que ir, pero ahorita voy. Ay, no, sí. For example, today is my kitchen's day. So today I have to wash the dishes after I arrive to my house. I have to wash my dishes. So, qué pereza, pero bueno, okay, good, no problem. Toca. Sí, toca, yes. What about you, Alvarito? What is something that you usually put off? Señor. What do you normally put off? An activity that you don't like. Something that you, ay, no, más tarde. Miau. Training, estoy aquí como Training what? training legs. Training legs. No, Ok, so Alvarito le corre al día de sorry. pierna, ¿no? Oh my Sí, God, no. total, no. Ok, muy bien, very good. Me dices que duele, sí, of course. Muy Sí, bien. total, eso lo deja uno, pero llevado. Listo, Alvarito, muy bien, very good. Pau, what about you? What is something that you usually put off? I usually put off to pay the SOAT of my motorcycle. Bueno, eso no lo puedes posponer, my God, después te la quitan y... Sí, total. Lo pospuse un mes. Ay, bueno, no fue tanto, no fue tanto. Hay gente que lo pospone como todo el año, ¿no? Mae, nunca lo paga. Muy bien, pay the SOAT of the insurance. What we call insurance, it means un seguro, ¿cierto? Insurance. Insurance of the motorcycle. Listo, muy bien, very good. Bueno, so that's the first question. What do you normally put off? But it comes with a second question. My dear Paula, could you please help me to read the second question? What do you choose to do instead? Instead significa en vez de. So what do you choose to do instead? For example, I put off sweeping and mopping, and of course, I choose to sleep more. Yo como, no, hay que barrer y trapear. No, bueno, un sueñito más largo, right? So, and I choose to sleep more. What about you? For example, Bibi says like, I know, I hate or I put off washing the dishes.
What do you choose to do instead? What do you do instead of doing the action? Sleeping more, watch TV. What do you choose to do instead of that? Or for example, Alvaro says like, I put off training legs. Okay, when you don't want to train legs, do you train arms maybe? Do you train your back maybe? Or what do you choose to do instead? No, no. You do. Remember that instead is en vez de, ¿no? O sea, en vez de eso, en vez de. No, no, no. No, o sea, normalmente normalmente no lo pongo, me da pereza. A veces no lo Okay. hago y no hago todos los ejercicios porque Okay. pero no, no, tengo que hacerlo. De Okay, but igual forma, maybe he said like, uh-huh. el músculo necesita descanso, entonces uno coge el mismo músculo, peor también. See, of course, you can overdo it, no? So, but in that case, maybe he says, I choose to train less time. Pronto más Ah, cortico, okay. ¿no? Like maybe less Uh-huh. time. Yeah. Okay, maybe very good. Oh, maybe for example, in that case, pauses like, pues teacher, I choose not to take my motorcycle, not to use my bike. No, pues decidí no usarla, right? Maybe. Or for example, Vivi says like, teacher, I choose to what? I choose to, no sé, I choose to accumulate dishes. Dijo más bien acumular, ¿no? Accumulate dishes hasta que ya no quepan más, right? So I choose to accumulate dishes, maybe, yes. So Para in que no that haya no case, limpio. sí, ahí por la mañana limpio, sí, Mike. No, that's Sí, the sí, thing. sí. Entonces, in this case, we were working with two different verbs. The first verb is choose, and the second one was put off, yes? The thing is that these verbs, they can receive another verb after that, because for example, here we say pay, sweep, wash, train, and here we use train, use, accumulate, sleep, no sé qué. So they can receive other verbs, but they do it in a different way. Put off is a phrasal verb, o sea que tiene preposition after that. For that reason, the verbs that come after a phrasal verb are in gerund. Por eso yo decía, I put off sweeping and mopping in ing. Alvarito said, I put off training legs. ¿Sí? Or maybe, Paul maybe says, I put off paying the insurance of the motorcycle. Or Vivi says, I put off washing the dishes in my house. Why? Because this is a phrasal verb, and the phrasal verbs, they have prepositions at the end. So they are follow. Si tengo otro verbo que va a seguir, it's going to be with ing. On the other hand, on contrary, yes, we have the verb choose. Choose is a verb that always receives verbs, but in infinitive. So they say choose to. Choose to sleep, choose to accumulate, choose to train, o si es negativo, choose not to, right? Decidí no hacer tal cosa, not to use my bike, right? Entonces, today we're going to focus in the difference between gerunds and infinitive. Ya lo hemos visto antes, obvio que sí, but today we're going to see the different possibilities that we have. No solamente es ver gerund and infinitive, but the different possibilities that we have. Es como un review, como lo hicimos ayer con los phrasal verbs. Hoy lo haremos con gerunds and infinitive. ¿Listo? Entonces, let's start. Let's go. Bueno, first, we're going to have some phrasal verbs. Yes, because we love the phrasal verbs. And as phrasal verbs, they are followed by gerunds. Los sigue un gerundio. ¿Por qué? Porque tiene una preposición siempre. Entonces, si voy a poner un verbo después de un phrasal verb, claro, se puede, pero siempre en gerundio. Por ejemplo, what is the meaning of keep on? Keep on, it means continue doing something, ¿cierto? O sea, seguir haciendo algo. Pero esa acción que voy a seguir haciendo, it's going to be in ing. For example, I want to keep on working from home, for example. I want to keep on working from home. Yo quiero seguir trabajando desde casa. Keep on y el siguiente verbo es in ing.
Entonces, lo mismo con los demás. Put off, ya lo vimos, yes? Entonces, I put off washing the dishes, I put off ta, ta, ta. Right? We have the second verb. Vivi, could you please read the second verb? El segundo, ¿cierto? Mhm. Decide, decide, or decide on, Decide, muy bien, decide. decide, determine, determine to do something. Muy bien, something, Sometime. very, something. No, Sometime. no, No, careful, no está. something, porque pilas la confusión, porque se parecen, pero son diferentes. Ajá. Este es something cuando tengo con ing, something, y el otro es sometime cuando tengo ime. Ese sí es sometime y Que este es sale sometime. something. Algún tiempo. Ese es Alguna vez, sometimes. alguna vez, sí, alguna Right, vez sometime. exactly. Ah, perfecto. Ujú. Sorry, sorry. No, it's okay, no problem. Listo, entonces this determine to do something significa que decide on es como decidir algo, right? Por ejemplo, y como tiene preposition, pues obvio que el siguiente verbo, la acción que decidí, va a ser Ah, incluida en ing, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sometime es de pensar, ¿cierto? something, Something, perdón, something es no, de pensar. esa, Something es pensar. no, Alvarito, el verbo think con K, ese sí es el de pensar. Ah, es que con quién es. Sí, Este sí, sí, estoy think con confundido. ing es de cosa. Entonces, cuando yo digo something, significa algo, Ya, ya, alguna ya. cosa, algo. Sí, tengo ¿Vale? esa confusión siempre con lo que suena y... Ajá, sí, sí, sí. Sí, exacto, porque think es el verbo pensar, pero ese es con K. ¿Listo? That's one. Ujú. Listo, entonces in this case I said, bueno, I decide on doing something. Decidí hacer algo. Entonces, bueno, I decide, por ejemplo, you decided on studying English. Pero como es preposition, como tiene una preposición al final, el verbo que incluya después igual va a ir en ing. I decided on studying English, ¿cierto? Lo mismo con los demás. Put off, keep up with, which is like maintain, ¿sí? Entonces I can say, come on, keep up with legs training. Yes, también in ing. Or keep up with traveling a lot or something like that. Ready? And plan on, which means prepare for doing something, como planear hacer algo. También, como tiene preposition on, pues el verbo que incluya después va a ir en ing. No sé, I plan on buying a car, for example. So I plan on buying a car. Planeo comprar carro. So, the phrasal verbs pueden recibir un verbo después, ¿cierto? O sea, un verbo después de ellos. Pero como siempre tienen una preposición al final, significa que el verbo que viene después va a ir en gerundio, o sea, con ing. ¿Mm? That is easy because, bueno, questions hasta ahí, preguntas hasta ahí, questions, difficulties or problems. No, todo super, all fine. Okay, listo, good. So we continue. So in this case, it's easy to know, es fácil saber because they have preposition. So let's remember first, antes de continuar, let's remember what are the possibilities? What are the possibilities when we talk about gerunds and infinitive? We're going to have two different possibilities. Oh, the verb has ing, ¿cierto? You know, ing. And we have the verb has ing, ¿cierto? O sea, ing, and that it's called a gerund, se llama un gerundio. Or maybe the verb has to plus the verb in infinitive. Y ahí es cuando yo digo infinitive, ¿cómo así infinitive? Ah, ok, the basic form of the verb, la forma básica del verbo, sin S, sin ed, sin absolutamente nada, solo to y la forma básica del verbo, right? Entonces, here we're going to have that we have different patterns. Patterns son como patrones, como las estructuras. We're going to have four. Let's see. A. Alvarito, ¿qué contiene la estructura A o the structure A?
Eh, verb más infinitivo. O sea, de la clase anterior. No, 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 esto ya es aparte, esto ya es lo de esta clase. Verb plus infinitive, ¿sí o no? Verb, este más se dice plus. Verb plus infinitive. Muy bien, example. Oh. Teacher, aquí un momentico. Tarea de first. Eh, tú- no le comprendí. ¿A qué me están Ah, hablando el tiempo aquí? Me perdí. Quiero tranquilo, no saber. te preocupes. Bueno, we have a different patterns, diferentes posibilidades when we talk about infinitive and when we talk about gerund. Entonces, esta es la primera, it's for infinitive, ¿no? Entonces, vemos que tiene verb plus infinitive. ¿Mm? Example, read the example, my friend. Eh, when I choose closed, closed, I tend to think of comfort first and appearance second. Muy bien, very good. Entonces nos muestra un ejemplo con el verbo tend, que es como tratar de o tender a, ¿cierto? Entonces, and that case I'm saying, when I choose clothes, I tend, pero dice plilas. Estos verbos llevan esta estructura. Tend, infinitive. Infinitive ya sabemos que es to y el verbo en infinitivo. Entonces, tend to think. Ahí está el verbo pensar. I tend to think of comfort first and appearance second. Ah, bueno, very good. Entonces, option number one, verbo uno, to, verbo dos. Sencillo, right? Now, but it's not the only possibility. Sometimes we have other verbs that they have the second structure. Pau, what is the second structure? Verb plus object plus infinitive. Exactly. Celebrate Ajá, dale, dale. sometimes. Es que no veo bien, perdón, es que está chiquito. In- Ins inspire me to inspire change. me. Inspire me to change the way I look. Muy bien, Pau. Very good. Thank you. Entonces, aquí no solamente llevo verbo e infinitivo, sino que ese verbo recae sobre alguien, o sea, que es transitivo, ¿cierto? Entonces, in that case, I said, celebrities sometimes inspire me, o sea, inspirará a alguien to change the way I look. Ready? Entonces, el infinitivo a veces puede que sea solamente verbo uno, to, verbo 2, o a veces es verbo uno, objeto, y ahí sí, to y el verbo 2, right? Entonces depende si es una acción que es impersonal o una acción que recae sobre otro objeto, ¿no? What we saw yesterday. Eso pasa con el infinitivo. Ahora, let's see what happens with the infinitive. Perdón, with the gerund. Vivi, could you please read the option C? Teacher, Dale. I had chosen my outfits in the morning. Exactly, very good. En este caso tengo verb and gerund, o sea que tengo verbo uno y sin absolutamente ninguna preposición, el verbo 2 en ing, ¿sí? Sin tener una preposición en la mitad, simplemente verb to and ing. Claro, puedo incluir otra preposición algunas veces, como of, pero ninguna que sea to, o sea, puedo incluir la preposición of, by, with, bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos aquí, pero no la preposición to. La preposición to está determinada para los infinitive. ¿Listo? Y de option D, en este caso es verb plus object, o sea, la acción recae sobre un sujeto, ¿ready? Pero este sujeto, it's going to go, oh, in that case, it has a preposition and then it has the verb. Ready? Because for example, here we have high praises rarely prevent me from. Prevenir alguien de, pero entonces en este caso, ¿previenen a quién? Me previenen a mí. Prevent me from, ¿de qué? Buying quality clothing. ¿Mm? Entonces, los precios altos no me previenen, right? De comprar ropa de calidad. Entonces, in that case, I can have the infinitive solito o the infinitive with object. Lo mismo, they can have the gerund solito or the gerund with another object. ¿Mm? Entonces, let's see some different kinds of examples. A ver, let's see over here. Let me erase this part. Vamos a ver.
Listo, guys. Entonces, here we have, well, you know the difference. Gerunds con ing, infinitives with to y el verbo normal, right? Entonces, here, for example, we have verbs followed by a gerund. Estos que están acá son are followed by a gerund, o sea, con ing. Verbs, for example, like avoid. What is the meaning of avoid? ¿Se acuerdan? What was the meaning of avoid? Evitar. Evitar, muy bien, very good. Consider, it means considerar, dislike, disgustar. End up, como resultar en, ¿cierto? Enjoy, finish, go on, algunos phrasal verbs, ¿cierto? Of course. Imagine, don't mind, que es como no me importaría, right? No me importa. Miss, extrañar. Spend time is an expression como gastar el tiempo, right? Think about, pensar acerca de, right? O suggest, sugerir. O quit, what is the meaning of quit? Preguntar, That's ask, o because, preguntar. no, Ah, that, sí, quit, evaluarse, tampoco, eso es quiz. ¿no? Eso es quiz, Ah, con con Z. Z. But Ah, here quit. is No es de quit. salir, por Es ahí. salir, sí, es salir muy bien, pero en este caso, o pues digamos en otros casos, cuando uso quit es como dejar de hacer algo, por ejemplo, especialmente malos hábitos. Por ejemplo, I quit, no sé, drinking alcohol. I quit drinking alcohol. Claro, el verbo que viene después, ¿cómo viene? En gerundio, ¿cierto? Entonces, I quit drinking alcohol. En este caso significa más que salir, es como dejar de hacer algo, ¿no? Como dejar de hacer algo. Very good. Entonces, estos verbos que tengo acá van a estar seguidos por gerundio. ¿Mm? For example, Vivi, could you please read the example of the little bird, del osito? I enjoy running in the forest. Exactly. I enjoy running in the forest. ¿Cierto? Lo mismo pasa con los demás. I spend time working. I think about traveling. I imagine buying another house. I consider finding another job. No sé, those kind of examples, right? Entonces, siempre el verbo que viene después de ellos va a venir en gerundio. Listo, muy bien, but it's not the only one, no? We have more. What about these ones? Yeah, that's it. These expressions have prepositions. Look, they have prepositions of, about, at, about, for, no sé qué, in. ¿Sí? Always that they have prepositions, they are going to be also followed by gerunds. Cuando tienen preposiciones diferentes a tú, también van a ser seguidos por gerundio. Ready? Entonces, we have the verb be afraid of o be angry about. Estar enojado por. Estar, how do you say that? Molesto por, ¿cierto? Be bad at, ser malo para. Be excited about, estar emocionado por. Be famous for. Most of them are going to have the preposition, the verb be, ¿cierto? Be angry, be bad at, be excited, be famous, be good at, ¿cierto? Be known, ser conocido por, be sad about, ¿sí? Entonces, estas expresiones tienen preposiciones al final. Por lo tanto, lo que viene es también un gerundio. For example, Álvaro, could you please read the example with the little panda? I am famous for being good. Creo que es being, ¿cierto? Bien, está muy bien, perfecto. Esta falta cute. Cute, epa. Cute. Muy bien, excelente. Very good. Entonces, the panda says, I am famous for, with preposition for being cute. Yes. Saying, no sé, for example, I am worried about, estoy preocupado por, I am worried about, no sé, having more time. Yes. Or I am afraid of dying. I am afraid of being in the heights. Estar en las alturas, right? Entonces, in that case, these verbs that they have prepositions next are going to receive a verb in ing. ¿Listo? Hasta ahí cómo van, my dear people, con los gerundios. Good. ¿Esto es Yo bien? podría decir Good. así con lo anterior,
I am now, I am known for, no sé, for celebrity. No, for a celebrity. Good. Ese sí, claro, of course. Podrías decir como I am known for a celebrity. O sea, como que eres conocido por las celebridades o por ser una celebridad. Ah, no, no, no. Ser conocido por o reconocido. Ah, no, Exactly. reconocido. For, Ajá. sí. Entonces, ¿por qué actividad? Actuar, cantar. Ah, no, va, ya, no sé, por por flying piano. Entonces, muy bien. For playing with ing, Play, playing the ya. piano. Ah, Bien, muy siempre bien. pasa. Exacto, listo. Entonces, claro, también puedo decir, no, pues yo soy reconocido por ser una celebridad. Entonces, I am known for, como en este caso, soy famoso por ser bonito. Entonces, igual, I am known for being a celebrity. Entonces, incluso el verb to be también tiene su forma gerundio, que es be, ing, que es el que se lee being, ¿cierto? Que es el que tenemos acá, acá, yes. Easy. ¿Mm? Listo. ¿Cómo van ahí? Questions, difficulties, más o menos, good, fine. Good. Very good, perfect. Yes. Listo. Siguiente. There are other different verbs that can receive both. ¿Mm? For example, hate, like, love, prefer, start, and continue. They can receive both. Pueden recibir tanto gerundio como infinitivo. For example, the little cat. Pau, could you please help me with the two examples of the cat? Paula, do you listen to me? Do you listen? Repeat the act, teacher. Repeat the what, sorry? The act. Ah, the question. No, no, it's just Pau to read the examples. Ah, okay. I love to eat fish. I love eating fish. Exactly. Entonces, love, que lo vemos acá, es un verbo que puede recibir tanto gerundio como infinitivo. That's it, Excuse no me, problem. teacher. Yes. Acabo de decir una burrada, yo sé. ¿Qué fue lo que pregunté yo ahí? Act es que. Preguntar. Pre- Recuerda que pregunta es question. ok. Repeat the question. Exactly like that. Repeat the Yes. question. Ah, ok, me confundí. Listo. Ok, No ok. worries, no worries. Ok. Listo, bien. Entonces, repeat the question. Listo. Entonces, in that case, these six verbs, they can have both gerunds and infinitive. No problem. Yes. No sé, for example, I start to study English. I start studying English. I continue to exercise. I continue exercising. So, ambas pueden ser posibles. ¿Listo? Very good. And finally, of course, ya tuvimos gerundios, ya tuvimos los dedos. Ahora, finally, we have the ones that are followed by an infinitive, solo por infinitivo. Ready? Choose to, decide to, expect to, forget to, happen to, yes? Hope to, intend to, learn to, aprender a, need to, necesitar, offer to, ofrecer a, yes? Plan to, planear, pretend to, como pretender, right? Try to, intentar, want to, querer, yes? Here, choose to, decidir o elegir, ¿cierto? Decide on, decide to, decidir también. Expect to, esperar algo, ¿cierto? Esperar hacer algo. Forget, olvidar hacer algo, ¿cierto? Happen to, yes? In that case es como it happened to be o how can I express in this one? Es como una seguridad de que algo pasó, ¿no? Como it happens to be, como resulta ser something, ¿no? Hope to, también similar to expect, esperar, como esperanza. And intend to, it means like, se me olvidó, intentar, ¿right? Intend to, ¿right? Espero todos estos verbos van a llevar otro que vaya después, pero en infinitivo. For example, the little dog is talking about, I want to play all day long. Ah, ¿quiero qué? ¿Qué es lo que quiero? Jugar. I want to play all day long, right? No sé, in my case, I learn to dance. Yes. No sé, let's talk about, I forget to, I forget to buy the milk. No sé, se me olvidó
comprar la leche, right? So in that case, these verbs, estos verbos, claro, pueden recibir otro verbo, pero ya no va a ser en ing. En este caso ya simplemente coloco to y el verbo normal. That's it. ¿Listo? ¿Qué tal? Easy? Questions, difficulties, problems? Entonces ahí yo podría decir, usted dijo forget to buy the milk. Entonces yo podría decir también, I need to buy the milk. Necesito comprar la leche. No. Claro, of course. I need to buy the milk, of course. Ok. That's it, right? Questions? Good. Entonces también otra, sería también entonces de pronto así, tendría, I offer to my piano. I offer to what? I offer to what? My piano. Pero, ¿a qué te ofreciste? ¿A tocarlo? ¿A limpiarlo? ¿A A llevarlo? ¿A vender. mostrarlo? Pero eso de ofrecer no es ofrecerlo. Ah, claro, of course. Bueno, recuerden que en este caso tengo dos opciones. Offer to y offer solito. Offer to es Mm, alguna acción. Te ofreciste a hacer algo. Si yo digo offer y ok. el objeto, ahí sí ya es ofrecerlo como para venderlo, Como ¿cierto? un Ah, artículo. Perfecto. I Perfecto. offer my piano. Lo Ok. ofreciste, I offer my piano, right? Ajá. But if I say, no, I offer to, ¿qué? To play To my play piano. piano. Me ofrecía tocar el piano, right? Entonces, No, cuando podría uso ser to, así. Podría ser I offer to, como usted me dijo, I offer to play the piano in the shore. of course, I offer to play the piano in the church on Sunday, para la misa, ¿no? Ajá. So in that On case, Sunday, ya, ya. exactly, very good. ¿Listo? Exactly like that. That's it. ¿Qué tal? Pau, Vivi, ¿cómo van? Yes, good. No problem. Good teacher. Yes, teacher, no problem. Listo. I know that it's a lot of vocabulary. Sé que es vocabulario como mucho, pero it's easy for you. It's just a matter of remembering, ¿no? Entonces, bueno, in that case, super simple. Ahora, we're going to see that we have other different, well, in every single pattern, in every single structure, we're going to have some different verbs, ¿no? So, for example, ambos son infinitivos, A and B. But these verbs, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea bien, wait. Está como un chiquito. Es un poquito más pequeño. Un poquito más. Ahí, listo, bien. Entonces, in that case, ay, my God, sorry. That's it. In that case, we're going to have different verbs, different examples of the verbs that can or cannot receive objects. For example, afford, afford, which means like pagar, fail, fallar, hasten, it means like, how do you say that? Tratar de, learn, aprender, yes, prepare, prepararse, proceed, seek, and strive. Strive, it means como luchar por algo, seek, it means buscar, ¿sí? Entonces, in that case, they can have another verb, but they don't require another object, no necesitan objeto. So in that case, I said, I really strive to wear the latest styles. Sin objeto, yes, strive to wear. Verbo 1, to, verbo 2, fin. On the other hand, we have other different verbs. Advise, recomendar, allow, permitir, authorize, autorizar, cause, causar, convince, convencer, encourage, motivar, instruct, instruir, permit, igual que allow, permitir, persuade, persuadir y urge, motivar también. Todas estas acciones no son impersonales, es decir, que recaen sobre otro objeto. Entonces, in that case, the salesperson me convenció, me convenció. So, convince me to buy no sé qué, no sé qué. Pues no sé, let's say I permit my son to read in my cell phone, por ejemplo. Ready? Entonces, I permit to read, ¿cierto? Permito que lea. ¿Pero a quién? I permit my son to read in my phone. Lo mismo persuade, urge, permit, instruct, so on, so on. For example, another one. I instruct to practice every day.
Pero ¿a quién lo instruyo? ¿O a quiénes instruyo? ¿Alguien en especial? Si soy un You. profe, ¿a quiénes instruyo? No quién los instruye, sino ¿a quién instruyo? A los alumnos. Exactamente, very good. Yes. Entonces, I instruct my students o students, right? I instruct students ¿a qué? To practice every day. ¿Sí? Entonces, aunque los dos son infinitivos, funcionan un poco diferente porque en uno necesito incluir el objeto, en el otro no. ¿Mm? ¿Listo? Questions there? Difficulties? No, teacher. No, teacher. Listo, perfect, perfect. That's it. Wait a second. Good. On the other hand, we're going to find the other two possibilities, both with gerund, pero lo mismo. One with object, the other one with no object, right? So in the first part, we have expressions like, for example, can help, no puedo evitar, can see, sin poder, no puede ver, can't stand, no puedo soportar, enjoy, get through, atravesar, enjoy, of course, it means disfrutar, keep on, ya lo vimos, mantenerse, ¿cierto? Not mine, ya lo vimos, miss, postpone and risk, arriesgar. Todos estos, claro, reciben un verbo en ing, pero sin objeto. In that case, for example, I can see paying high prices, no sé qué. Yes. No, no puedo ver o no puedo imaginar, right? I keep on working. Sin necesidad de que recaiga sobre otro objeto. While when we have the last option, we're going to have the object. So we have, for example, blame for, culpar por, dissuade from, como, how do you say this, convencer? How would you say that? Como convencer de no hacer, más bien, right? Forgive for, perdonar por, interest in, interesar en, keep from, lo vimos la clase pasada, ¿no? Que es como evitar hacer algo, right? Suspect of, sospechar de, and thank for, it means agradecer. Entonces tengo un verbo más una preposición. Sí o sí voy a tener que incluir un verbo en ing después de esto, ¿cierto? Pero estos verbos, obvio como ustedes en español funciona igual, necesitan a un objeto sobre el cual recaer. Es cuando yo digo culpar por hacer algo, pero ¿a quién? Ah, ok, entonces, no sé, we blame politicians for stealing the money. Entonces, ¿nosotros culpamos a quiénes? Político. Ujú. Políticos. Politician. ¿De qué los culpamos? For stealing. For stealing, muy bien. Entonces, dentro de la primera parte, que es el verbo, y la parte 2, que es la preposición, right, voy a tener el objeto. En este caso, ¿a quién culpamos? A los políticos. Es el objeto sobre el cual recae esa acción. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo van ahí? Fine, questions, difficulties, problems. Fine. Fine. Listo, muy bien, very bien. Bueno, let's see. I'm going to make a couple of questions and then you please help me answering the questions. Wait a second, wait a second, wait a second. My God, sorry. Wait. Y that's it. Bueno, question number 1. Question number 1. Wait. What is the last thing you forgave? What is the last thing that you forgave? Forgave es el pasado de forgive, ¿no? Entonces, tell me who and what did you forgive? For example, I forgave my brother for, yes, I forgave my brother for not
paying Star Plus. Because he's in charge of paying Star Plus. Está a cargo de pagarlo y no lo pagó. So, my God, we have a lot of problems, but I forgave him, my brother, for not paying Star Plus, right? That's the last thing. What about you? ¿Qué fue lo último que perdonaron y a quién? Who and what? I don't know, teacher. Piénsalo, puede ser inventado, no problem. Like, Okay. le perdoné a mi hija por no cumplir una tarea, por llegar tarde, no sé, whatever. Perdoné a mi esposa por gastarse el dinero, no sé, perdoné a mis hijos por ta. Whatever, doesn't matter. I forgave my dog for eating my bread. Muy bien, I forget my dog. O sea, Paula dejó pagando el pan, right? And the beber's were down. So he forgave her dog for eating her bread. Muy bien. ¿Mm? Entonces, ahí veo que tengo el verbo, el objeto, la preposición y luego claramente el verbo en ing. Muy bien, Pau. Alvarito, any examples? Uh-huh. I forgave my friends for not call me the birthday. Ooh, They call me on my birthday. on my birthday. Yeah. Muy On my bien, birthday. on my birthday. Very good. Listo, pero resulta que acá tengo una preposición. Entonces, el verbo que venga después puede que sea Ah, sí. afirmativo como Call acá. me. Calling, muy bien. Entonces, Calling. I forgave my friends for not calling me on my birthday, Ya. right? Ah, sí, ya se me pasó. Exactly, muy bien. Vivi, examples? No sé, va a decir cualquier cosa. The last then I forgave, pero ahí no sé si sería forgive, forget, Forgave. was that they at me food. That they what, sorry, again? Um, mm, was that they at no sé si es ate, por lo que se escriba at mi food, o sea, me comieran mi comida. Ay, my God. Ujú. Listo. Ate Ate. my food. Ajá, Listo, ate. good. Listo. Entonces ahí Vivi la hizo de otra forma. Simplemente escribió como Ujú. lo último que perdoné fue que, entonces, the last thing that I forgave was Exacto. that they eat my food. ¿Quién se te comió la comida, Vivi? No sé, un ejemplo. My friends. Digamos, my friends. Entonces, En el trabajo. Por entonces error, pero my se me la comieron. coworkers. Exactly, my coworkers. Entonces, I can say, for example, I forgave. Perdoné a quién? A mis compañeros. I forgave my coworkers. My coworkers, ¿por qué los perdonaste? For, mismo que Pau, for eating my food. No, los perdoné por comerse mi comida. For eating My lunch. my lunch, puede ser, claro, of course, my lunch, my food, whatever. ¿Mm? Entonces, Almuerzo. exactly, good. Entonces, en este caso, estos verbos, claro, incluyen ing, pero entre el verbo y el ing ya no es como el anterior, que era solo verbo y el siguiente verbo con ing. No, aquí tenemos preposición y recae sobre un objeto. ¿Mm? Ready? Listo, esa fue question number. Dime, dime. Teacher, una pregunta, pero hay que terminan en ing porque es algo que ya ocurrió, por eso fue que, No, o Vivi, es porque porque recae. está después de preposición. For, Ah, ok. for, for. ¿Listo? Ya, ya. ¿Recuerdas que vimos algunas preposiciones, unas
expresiones que tenían preposición, be afraid of, be worried of, no sé qué, aquí funciona exactamente igual. ¿Listo? Another question. Wait. What do you usually keep people from doing? Remember that keep from es como evitar que haga, ¿cierto? So in that case, o dissuade from doing. Cualquiera de las dos está bien. Dissuade people from o keep people from doing. ¿Ok? Entonces es como, what is the recommendation that you normally give to the people? Like, oiga, no lo haga. For example, in my case, I said, I usually dissuade people from procrastinating. I recommend the people not to procrastinate. So I usually dissuade people from procrastinating. Procrastinating. Of course, como va después de preposición from, va a ir en ing. ¿Cierto? That's my recommendation. What about you? What do you normally recommend people not to do? Or what do you normally dissuade people from doing or keep the people from doing? I usually dissuade people from not no passing de semáforo, teacher. De traffic light. Pero espera, o sea, les recomiendas que no pasen o que Sí, pasen? que no pasen el semáforo en rojo. Ah, okay, very good. From not passing a red light. A red Ok. light La es como, luz roja. sí, Ok, exacto. sí, ya. A red light. Con Muy luz roja. bien, very good. Exactly. So, I usually dissuade people from, pero en este caso los disuades no de no pasar, sino más bien los disuades de pasar. O sea, disuadir es decirle no lo hagas. Pues in that case is, Entonces sin F. I, Perfecto. exactly. I usually dissuade people from passing a red light. Como, no te Ok. pases la luz roja. Muy bien, excellent, very good. Vivi, Pau, anything? Any recommendations? Pues no sé si es una recomendación, pero lo hago muy usual. Se me volvió como costumbre. I usually Dissuade. dissuade people from don't throw Garbage. garbage, in the street. Of course, muy bien. Pues in that case, I Ujú. usually dissuade people from, pero como va después de from, simplemente Sí, si quiere ser ajá. negativo, from throwing, o sea, les digo que no lo hagan. I usually dissuade Throwing, people from throwing throwing garbage in the street. El verbo va en garbage, ing, ¿cierto? garbage Garbage in in the the street. street. Muy bien, perfecto, Pau. Vivi, sorry, excelente. Listo. And Pau, finally. I usually keep people from no smoking. Muy bien, very good. In that case, no necesito el no, porque justamente lo que estoy haciendo es, yo usualmente evito que la gente que smoking, throwing Sí. garbage, entonces ahí no necesito el no. Muy bien, I usually keep them, o people, keep them from smoking, very good, o I usually dissuade people from smoking. Perfect, that's it. ¿Listo? Entonces, en este caso, vuelve y juega. Tengo el verbo, sí, dissuade, pero viene con preposición. Dissuade people from y recae sobre un objeto, en este caso es la gente en general. ¿Mm? ¿Listo? The last one, the last question, the last question, the last question. Ay, sorry. The last question and we go. Wait, over here. Do you normally authorize people at home?
Más bien, la pregunta no es si lo hacen, sino qué. ¿Qué autorizan? What do you normally authorize at home? For example, bueno, with my wife, we have the same authority. So, there is one thing that I authorize at home. And in that case, I authorize my wife. Pardon, sorry. I authorize my wife to use my, no sé, my bike, my motorcycle. Es lo único que puedo autorizar o no autorizar. I authorize my wife to use my motorcycle. ¿Mm? Obvio, puede ser inventado, no sé, for example, I authorize, yo no tengo hijos, pero supongamos, I authorize my children to watch TV at night. Entonces, it's an action, authorize, but in that case, authorize usa Teacher, infinitivo. si I Yes. authorize playing on my cell phone ¿A for quién? a mis hijas. Exactly. Entonces, I My, authorize my My, daughters. my oh, daughter. Yeah. ujú, Ujú. Pero fíjate, Vivi, que en este caso ya no va en ujú, ing. Este verbo authorize ya no sigue lo del ing que ujú. seguían los siguientes, que tenían otra preposición. Este usa la preposición to Ah, y por tanto el to verbo que viene después viene Sí. en play, infinitivo. en infinitivo, Exactly. okay. ¿Sí? Play. Muy bien. Very good. I authorize my daughters to play in my phone or in my, yes, Phone in my cell phone. or Perfecto. Very ujú. good. Yeah. I authorize my visits to use the bathroom. Sí. En este caso, visits es como la acción de visitar, pero visitas o más bien como Ah, ok. invitados, bien, guests. Ajá. Ah, ok. Yes, yes. To use the bathroom, my room, my bath. Sí, claro que sí, of course. Muy bien. I authorize my guests to use my bathroom. Very good, perfect. That's it. Mhm. And Pau, is there something that you authorize at home? I authorize my dog to climb into my bed. Ah, yo I pensé que iba a decir que authorize autorizaba a my dog, a my my dog dog. to, yo pensaba que iba a decir, Eat, I eat my bread. authorize, eso iba a decir yo. Ah, to eat. Pensé que yo y el perro Sí. No, le no, por hacía eso que yo, aseo. Ah, bueno, muy bien. I authorize my dog to eat. Pero en esta es climb, sí, en de esta sí. subirse Ah, a la climb, cama. perdóname. Climb, Climb, ajá. perdón. Climb on my bed. Ah, claro, todo con sentido. Muy bien. I No, pero yo authorize la my... quería, Yes. yo iba a Dale. molestarla con el tema del pan ahorita. Entonces era, I authorize my dog to Eat my eat, bread. eat my bread. Ay, my God, no, eso no fue autorizado, eso no fue autorizado, eso No fue fue autorizado, sin ¿sabes? que se diera cuenta. Muy bien. Excelente, very good. Entonces, I authorize my dog to climb on my bed. That's it. Ready? Entonces, guys, en este caso es un poquito más de memoria, de usar los verbos muchas veces hasta que recordemos, hasta que se vuelva un poco más mecánico, si es con gerundio o si es con infinitivo. ¿Mm? Igual que el día de ayer les decía, aprenderse todos los verbos que van con gerundio y con infinitivo es muy complicado. Entonces, pues la recomendación es usen algunos y úsenlos mucho hasta que digan como ya sé, ya estoy seguro que el verbo want, por ejemplo, va con qué, con gerundio o con ing, want. Con gerundio. ¿Será? Want No, no, working o want to one, work. ¿Qué te suena mejor? Want working o want to work. no, one to work. Exactly. Entonces ya se Ajá. vuelve como ya se vuelve más mecánico de tanto repetirlos. Yo sé que one siempre lleva to, yo sé que need siempre lleva to, Yeah, ¿cierto? tú también. Exacto. Ajá. Entonces así vamos a volvernos un poquito más mecánicos, pero es a través de la repetición de estos ejemplos. ¿Listo? Questions, guys, difficulties, problems, vocabulary, maybe, questions, anything?
No question. All fine. No Listo, my question, dear teacher. people. Bueno, me alegra mucho. Entonces, nos vemos la siguiente semana. See you in the week number 2. Solo tenemos una clasecita. Entonces, pues nada, nos vemos entonces en la clasecita. And have a good night. Que tengan buen fin de semana. Have a good weekend. Sleep, Good night, rest. teacher. Thank you. Bye bye. Chao, que me les vaya muy bien. Goodbye. Teacher, le quiero decir, quería de pronto comentarle algo. Ya Yes. entró. Sí, quiero para ahorita. Espérame, grabamos, espérame terminar de grabar. Espérame. Veme contando mientras termino aquí de grabar y esto. Ok. Sí, no, teacher, es que resulta que